Muy bien, ya está César Villalona con nosotros y estaremos hablando de los salarios mínimos en Centroamérica. César, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Perfecto. César, tengo entendido que ayer en un programa televisivo, pues más o menos reconocido de entrevistas, el presidente de la ANEP hizo referencia a que El Salvador tiene los salarios mínimos más altos, incluso en Centroamérica, o que no, al menos no es el de los más bajos. Tenemos el fragmento acá, queremos compartirlo con los amigos televidentes y después retornamos para analizar esto. Somos un país a nivel regional de salarios promedio o más arriba del promedio. Bien, ahí tenemos las declaraciones del presidente de la ANEP. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Sí, yo estuve viendo ese programa donde Jorge Dabú dijo que El Salvador tenía los salarios mínimos por encima del promedio de Centroamérica. Y realmente tiene los salarios mínimos más bajos junto con Guatemala. Es decir, él mintió en ese programa de televisión. Los salarios son mucho más altos en Honduras, Guatemala y Costa Rica. En Nicaragua son iguales que los de aquí, muy parecidos. Ahí tenemos el... Aquí podemos ver un cuadro. Fíjate, en Guatemala se acaba de aprobar un nuevo aumento al salario mínimo, donde estaba en $267 y está ahora en 318, los llamados no agrícolas. Los no agrícolas quiere decir comercio, servicios e industria. Aquí en El Salvador, comercio y servicio está en 251 y la industria está en 246. Hay una diferencia muy grande entre 318 y 246 o 251. En los agrícolas, 448 y aquí está anda más o menos, hay varios. Incluso estaba ninguno llega a 200. Mire, me llama la atención, César, el salario agrícola en Guatemala estaba en $358, muchísimo más que cualquiera de nuestros salarios mínimos, y ahora ha pasado a 448. Y en Maquilas estaba en 370, nada parecido a lo que tenemos acá en el país, y ahora pasa a $418. Hay que tomar en cuenta que también en Guatemala esto es el cálculo en dólares. A ellos se los pasan a quetzales, incluso es un poco más rentable. Correcto. Y en Honduras acaban de aprobar un aumento y los salarios mínimos son incluso más altos. En todos los sectores, el salario mínimo en Honduras más chiquito. Ahí tenemos Honduras. Aquí, por ejemplo, tenemos en Honduras, fíjate, ahí hay dos cifras. Por ejemplo, donde dice sector agropecuario, 267. Eso es para las empresas de 1 a 10 empleados, 267. De 1 a 10. Aquí el sector agropecuario, el salario mínimo está en $118 y en la corta de café 129. En Honduras 267. Y ahora va a estar, y la columna de la derecha que dice 318 es para las empresas de más de 170 empleados, la grande. Es decir, la columna de la izquierda es la pequeña y la de la derecha es la grande. Okay. La grande está altísimo, 318. En la industria, una pequeña industria en Honduras paga 358 y una industria en El Salvador paga 246 y una gran industria en Honduras paga $448. En el comercio, aquí está en 251. Mira, en Honduras, un pequeño comercio paga 370, esto es en dólares, ¿verdad? Sí. Y un gran comercio paga $418. En transporte y comunicación, en Honduras una pequeña empresa paga 373, aquí está pagando 251, el mínimo. Y una grande paga 452. Las instituciones financieras igual, en Honduras 380, aquí la banca, el salario mínimo está en 251 y 450 para la gran banca. Lo mismo los servicios comunales, seguridad y limpieza. Fíjate, 363 en una pequeña empresa y 440 en una grande. Y la maquila, solo aparece el salario de la grande porque no hay maquilas pequeñas. En una maquila está en 295 y aquí está en 211. O sea, son mucho, no es que son más altos, sino que los salarios en Honduras y Guatemala son mucho más altos que en El Salvador. Sí. Lo de Costa Rica no lo vamos a mostrar porque en Costa Rica incluso hay salario mínimo de $800. César, me llama la atención también y leía en redes sociales declaraciones que hacía el señor Cardenal y que decía que muchísimas empresas no podrían pagar $300. Incluso aquí se está peleando algo muchísimo menos de lo que acabamos de ver en los cuadros de otros países de Centroamérica. Y me llama también la atención que empresarios salvadoreños son dueños de empresas que operan en países centroamericanos y que allá sí pueden pagar ese dinero. Correcto, la mano de obra salvadoreña es más productiva que la hondureña.
los datos los tenemos, un salvadoreño produce $9.500 al año y en Honduras anda un poco por debajo de 6.000. Y en Guatemala la productividad es la misma. Por lo tanto, si allá se pagan esos salarios con una productividad menor, en el caso de Honduras, e igual en el caso de Guatemala, aquí se puede pagar ese mismo salario, ¿verdad? Y como tú dices, los empresarios que están invirtiendo allá son los mismos los mismos grandes de acá. Es decir, un almacén aquí que paga $2.51, en Honduras está pagando un salario altísimo, de más de $400. Y la industria, no hay comparación. Este tema está en debate ahorita. La tripartita del Consejo del Salario Mínimo tiene que tomar una decisión pronto, en unos meses. Ya se están recibiendo ofertas, ha habido planteamientos de sectores sindicales, está la de la ANED, está la del gobierno, la representación sindical ahí, vamos a ver qué sale. Bien. Pero realmente aquí se necesita un gran ajuste del salario mínimo. Hay condiciones económicas y hay niveles de productividad que permiten un aumento sustancial. Muy bien. César, gracias por traernos esos datos reveladores que desmienten las declaraciones que hacía ayer el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hacemos una pausa y ya regresamos.